Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y hoy vamos a estudiar el versículo número 3. Romanos capítulo 12 y vamos a leer del 3 al 8, porque aunque el 3 es donde nos vamos a estacionar este domingo, el contexto de todo el pasaje es hasta el versículo 8. Romanos, y lo vamos a leer como lo hacemos siempre, alternadamente. Leo el 3, me responden ustedes con el 4 y lo vamos a hacer además de pie en reverencia a la palabra de Dios. Dice Romanos 12:3: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Bien, vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias porque tenemos en tu palabra, así como lo veíamos hace un momento en la reflexión sobre las solas, Señor. Tenemos en ella la revelación que necesitamos para estar seguros de que vivimos en la verdad, de que creemos en la verdad, Señor, y que recibiremos todas las promesas que tú has hecho por esa verdad que nos es comunicada por medio de la Escritura. Señor, sabemos que esa verdad no puede ser comprendida y no puede ser apreciada de manera correcta, sino es tu Espíritu Santo el que nos enseña y nos lleva a todo pensamiento y a todo ejercicio de razón, Señor, que nos permita valorar la comunicación que a ti te ha placido darle al hombre respecto a tu voluntad y apreciándola, Señor, convertirla en una misión, en una tarea, Señor, en acciones que nosotros debemos concretar a fin de serte agradables, a fin de vivir conforme lo quieres que hagamos, Señor, y de ser la iglesia que quieres que seamos y demostrar el carácter de Cristo en este mundo que se está perdiendo sin conocerle. Gracias, Señor, que tú seas glorificado a través de la exposición de tu palabra, que tú seas quien nos enseñe, que, Padre, tú quites cualquier pensamiento humano, cualquier palabra terrenal de mi boca, y, Señor, que nuestros pensamientos nos lleven a glorificarte en todo y nuestras determinaciones nos lleven también a glorificarte en todo. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Hoy vamos a centrarnos en Romanos capítulo 12:3. Lo voy a leer nuevamente. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando estudiamos Romanos 12:1, titulamos el mensaje ¿qué hago con este cuerpo? Estudiamos Romanos 12:2, titulamos el mensaje ¿qué hago con esta mente? Y hoy que estudiamos Romanos 12:3, titulamos el mensaje ¿qué hago con este orgullo? ¿Qué es lo que tengo que hacer con este orgullo? Y cuando estaba meditando en esto, mientras estaba aquí, se me vino a la mente esta parte, esta estrofa de el himno de Luis Miguel que se llama La Viquina y que dice: altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar, pasa luciendo su real majestad, pasa, camina, los mira sin verlos jamás. Hermano, ¿cuántos de nosotros somos la viquina de la iglesia? ¿No? Altaneros, preciosos y orgullosos. Nos paseamos aquí, casi como que el halo de nuestra santidad, si roza alguno, ahí podría caer, ¿no? No nos dejamos ser consolados. No dejamos que nadie se nos acerque, no dejamos que nadie nos diga nada. Somos demasiado valiosos para esta iglesia. Ojalá esta iglesia se dé cuenta de a quién tiene entre ellos, ¿no? Hermano, muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces, si no es que todos,
Dejamos el orgullo para venir a Cristo y alcanzar la salvación, pero tan pronto como la alcanzamos decimos, vente de nuevo que te necesito. Me haces falta. Necesito volver a sentirme como me sentía, ¿no? Importante. ¿Sí? No, esa sensación de ser un muerto que resucitaron y que el muerto no tuvo nada que hacer, sino que fue pura gracia, como que no es muy cómoda. No es algo como que yo quiera sentirme todo el tiempo desvalido, desgraciado, miserable, esclavo del pecado, ¿no? De pensamientos perversos, de corazón engañoso. No quiero sentirme así todo el tiempo, necesito sentirme distinto, ¿no? Necesito sentir de nuevo ganas. El tratamiento que Pablo da al tema del orgullo es un puente que une dos realidades prácticas y fundamentales de la vida en Cristo. Es el resultado de presentar mi cuerpo en sacrificio y ser transformado por la renovación de mi mente, ¿sí? Es esa corrección de la estima que debe de vivir mi vida para que no me valore más de lo que me tengo que valorar. Y eso va a derivar en una entrega satisfactoria para Dios y para mi cuerpo, ¿sí? Para mi iglesia, de forma que yo pueda serle útil a ella. Es decir, lo voy a traducir porque creo que ni lo dije bien. Necesito dejar el orgullo para venir a Cristo. Necesito dejar el orgullo cuando me entrego a Dios en sacrificio vivo. Necesito dejar el orgullo cuando quiero ser transformado por medio de la renovación de mi mente, porque si yo creo que lo sé todo y que todo lo que sé está bien, pues no voy a poder ser transformado. Pero después lo que me va a decir Pablo es: necesitas dejar tu orgullo porque si no, no le vas a poder servir a tu iglesia bien. Necesitas dejarlo, no te va a servir, no te va a ser útil. Entonces, hermanos, nosotros vemos allí cómo Pablo está construyendo esto en el que si ya entregaste tu cuerpo, si ya transformaste tu mente, entonces el orgullo no te sirve, lo tienes que dejar, ¿sí? Pero además, si no lo dejas en ese momento, ¿sí? No vas a poder servir, no vas a poder entregarte a la iglesia de la manera en la que te tienes que entregar. Por eso es que inmediatamente después Pablo va a empezar a hablar de cómo usar los dones para beneficio de la iglesia, de cómo usar los dones para edificar la iglesia. Pero hermano, para entrar de lleno en esta batalla, con lo que la Biblia llama, y a eso se refiere cuando dice que no tengas más alto concepto de ti, sobreestimarse o sobrevalorarse, tenemos que desenmascarar la mentira que el mundo ha sembrado en la humanidad con un término introducido por la psicología y que ha elevado el valor del hombre de forma irracional y antitética a Dios. Porque queremos renovar nuestra mente y, como decía Romanos 12:2, no conformarnos a este siglo. No queremos tomar el concepto de estima como el mundo lo enseña y decir: ahora vamos a darle una lavada, vamos a darle una limpiada y eso es lo que necesitas para estimarte correctamente dentro de la iglesia. Tenemos que soltar el concepto, tenemos que soltar la idea. Las bases de lo que nosotros conocemos como autoestima y qué es lo que el mundo nos enseña a todos nosotros y nos lo está enseñando constantemente, ¿no? Te lo está enseñando en Reels de Instagram, ¿no? En historias de Facebook, te está diciendo cuánto te tienes que valorar, qué tan importante eres, ¿no? Te está entrenando y te está capacitando para que desarrolles una autoestima que tú ya tiendes a pensar que te es necesario para ser una persona completa, ¿sí? Ese concepto tiene las bases en un filósofo escocés que se llamó David Hume. Fíjate, David Hume fue el que sentó las bases para que el concepto de autoestima fuera después desarrollado por otros psicólogos, por otros filósofos. Pero fíjate lo que él pensaba: él creía que todo conocimiento humano deriva de la experiencia sensorial y cuestionó la posibilidad de conocer verdades absolutas a través de la razón. A eso se le conoce como empirismo. Entonces el empirismo es: si no lo puedo experimentar, no puedo decir que sea cierto. Y entonces él empezó a cuestionar todo a través de eso. Todo incluido Dios, todo incluido la revelación de la Escritura. Si yo no vi a Jesucristo resucitar, entonces yo no puedo decir que Jesucristo resucitó. Ese es el problema del empirismo. Tengo que experimentarlo para poder percibirlo y percibiéndolo entonces poder afirmar que es algo real. Este hombre, y si quieres investigar de él lo puedes hacer sin ningún problema, negaba negaba el concepto del diseño divino, ¿sí? Despreciaba la Biblia como revelación divina autoritativa
y su mayor apuesta era que solo aquello que perciben tus sentidos es real. Fue también pionero en decirle al mundo cómo debía de percibirse a sí mismo. Y según Hume, lo que consideramos nuestra identidad es simplemente una sucesión de estados mentales, como emociones, sensaciones y pensamientos que se conectan a través de la memoria. Él consideraba que la autoestima está relacionada con dos emociones clave, el orgullo y la humildad. En su análisis de las pasiones define el orgullo como una sensación placentera que surge cuando atribuimos cualidades positivas a nosotros mismos. O sea, el orgullo es bueno, ¿no? El orgullo lo necesitas, porque si no, no vas a poder valorarte lo suficiente, no vas a tener suficientes sensaciones positivas para ser una persona saludable y relacionarte saludablemente con los demás, ¿no? Pero fíjate cómo define él la humildad. La humildad es el sentimiento opuesto, una emoción negativa que aparece cuando nos percibimos como carentes de cualidades positivas o con defectos. Entonces fíjate, ¿de dónde parte el concepto de autoestima? Es una inversión de los conceptos bíblicos de orgullo y de humildad. Es decir, el orgullo es bueno, la humildad es mala. El orgullo es necesario, la humildad es innecesaria porque es negativa. Me recuerda el dicho ese de árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. De ahí es de donde nace el concepto de autoestima. Nace torcido, nace al revés. Ya nace en una dirección opuesta a lo que la Biblia enseña, que es la estima propia. El desarrollo del concepto de autoestima no viene a resolverle nada al hombre, sino a perpetuar su olvido y su alejamiento de Dios. Y si bien Hume no es el problema, es la manifestación del problema, el problema de que un pecador, influenciado por un ser que quiso ser igual a Dios, ¿de quién estamos hablando? De Satanás, ¿no? ¿Qué veíamos el domingo pasado? Que no conformemos a este siglo, porque ¿quién es el que influye en este siglo? ¿Quién es el que tiene el control de cómo suceden las cosas en este siglo? Siempre sometido a la soberanía de Dios, pero de influenciar y de utilizar todos los recursos impíos para lograr sus propósitos impíos, es Satanás. Entonces este hombre impío, ¿sí?, seducido, influenciado por ese ser impío que quiso ser igual a Dios, ese ser que después quiso seducir a la mujer y la sedujo de tal manera que también le ofreció lo mismo que él había aspirado. Y fíjate qué maligno, ¿no? Qué perverso, que sabiendo Satanás lo que había traído su rebelión, dijo, pues ahora vas tú. No es posible que tú te puedas relacionar con Dios de esa manera, ¿sí? Con tanta paz, con tanta comunión, ¿no? También te voy a compartir, ¿sí?, de lo que me hizo mal a mí. ¿Y qué le comparte a Eva? Ese orgullo y ese deseo de ser como Dios, sabiendo lo que era el bien y el mal, ¿no? Ese ser, ¿sí?, diabólico, ese ser que utiliza a este hombre escocés para empezar a torcer el concepto de lo que es orgullo y humildad, ¿sí? Se lo utilizó también para sistematizar este engaño a través de él y de otros hombres, quienes desarrollaron un concepto de estima opuesto a Dios, que llama sentimientos a lo que Dios llama pecado, le puso un nombre atractivo y lo ha usado para convencer a millones de personas a lo largo de los siglos que cree que su problema no es que se sobrevaloren, sino que se subvaloran o se infravaloran. Y entonces tienen que valorarse más. De ahí, ¿sí?, de ahí es de donde tú y yo venimos. Eso fue lo que nos enseñaron. Es más, ¿cuántos de nosotros como padres no caímos seducidos también por ese engaño? Enseñándole a nuestro hijo que lo que tenía que hacer era valorarse. Que ningún niño le podía hacer ninguna grosería porque él vale, ¿no? Que no tenía que soportarle a nadie porque él vale. Y ahí nos enseñaron algo que creímos que era verdad, que creímos que así era, y mira qué curioso, ¿no? El mundo tiene apenas 300 años de estar enseñando autoestima. ¿Cuántos años tiene que no la ha enseñado? Pero nosotros creemos que el mundo siempre ha sido un mundo donde se necesita la autoestima para salir adelante. Entonces, durante 300 años, la psicología, la filosofía y todas estas ciencias humanas se han encargado de perfeccionar este mecanismo de tal manera que nosotros vivamos sometidos a esa idea de que nuestro valor depende de nosotros, de que construimos nuestro valor y que necesitamos ocupar y echar mano de herramientas como el orgullo, como la estima propia, ¿sí?, para poder ser unas personas
socialmente funcionales y que tenemos que desechar conceptos como la humildad para no caer tan bajo que no nos estemos apreciando ni nos estemos valorando como debemos hacerlo. ¿Para qué te digo todo esto? Te lo digo porque si no abandonas en este momento el concepto de autoestima que el mundo te ha enseñado, no podrás renovar tu mente con el entendimiento bíblico del valor que tiene tu vida a los ojos de Dios y cómo te debes valorar a ti mismo a fin de pensar como un regenerado. ¿Qué tan necesario es que abandone mi autoestima para vivir para Dios? Tan necesario que si no lo haces, nunca estarás dispuesto a seguir a Cristo en los términos que Él te pide. Y tan necesario que si no lo haces, nunca serás santificado en la medida que es necesario para servir a Dios y a su cuerpo debidamente. Entonces vamos a ver qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí, que debemos renovar y que debemos transformar en nuestro pensamiento respecto al orgullo. Y en primer lugar, Pablo dice en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada. Pablo va a utilizar un respaldo para introducir este tratamiento al orgullo pecaminoso en el hombre. Y antes de dar la instrucción, él apela a la gracia recibida que otorga autoridad, ¿sí? Otorga autoridad porque Pablo está hablando como apóstol y él está diciendo, yo he recibido gracia, ¿sí? Y esa gracia apelo para decirle lo siguiente que les voy a decir, pero creo también que Pablo apela a la gracia de manera empática, de manera que nos está diciendo, yo soy un don nadie que le va a hablar a otro don nadie. Yo soy un hombre que necesito gracia, que le va a hablar a otro hombre que necesita gracia. Pablo no se está subiendo a un estrado, no se está subiendo a una escalera para hablarle a todos de orgullo sin que él esté manifestando, ¿sí?, esa humildad que por la gracia ha sido desarrollada en él. Entonces, hermano, Pablo tiene autoridad para ordenarnos pensar con cordura porque él recibió la gracia que lo constituyó apóstol de Dios para los gentiles. Pero simultáneamente esa gracia es un recordatorio de que él fue rescatado de su propio orgullo. La misma gracia que rescata es la gracia que respalda al hombre que es apuntado para comunicar el consejo de Dios y al hombre que es apuntado para edificar el cuerpo de Cristo a través de su ministerio. Vemos en la Escritura que dice, de gracia recibiste, de gracia da. No es por ti, no eres tú la gran cosa, no eres tú el gran instrumento, es todo por gracia. Fuera de la gracia redentora, todo esfuerzo para el reino es inútil. Fuera de la gracia redentora, fuera de reconocer que todo lo que tenemos lo tenemos en Cristo, cualquier cosa que hagas por Dios, cualquier cosa que hagas para Dios es inútil. Porque no está naciendo de la gracia y del reconocimiento de que eres la obra de Él, está naciendo del deseo, de la intención de ser reconocido por las obras que haces para Él. Por eso necesitamos empezar a trabajar con el orgullo. Porque Pablo, fíjate, todavía no pone a la gente a trabajar. Está en Romanos 12:3 y todavía no los manda a que se pongan a servir a todos. ¿Qué fue lo que les dijo primero? Entreguen su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué les dijo después? Renueven su mente. Es como que te estoy preparando, te estoy capacitando, ¿sí? Te estoy entrenando para que cuando entres al servicio, entres con la disposición en tu cuerpo que debes entrar, con la disposición de tu mente que tienes que entrar, pero con la intención de tu corazón que tienes que entrar también. No importa cómo llegue a servirle a Dios, mientras lo haga para Dios está bien. No. ¿Cómo sabes que lo estás haciendo para Dios? ¿Cómo puedes afirmar? Veíamos el domingo pasado, comprobando cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. ¿Cómo sabes que estás pensando que lo estás haciendo para Dios con una mente renovada? ¿Cómo lo puedes afirmar? ¿Cómo puedes asegurarte de que no vienes aquí a hacer todo lo que esta iglesia necesita para ser visto de todos? Para recibir el reconocimiento de los hombres y no el reconocimiento de Dios. Entonces, fíjate cómo el respaldo para trabajar, ¿sí?, para lidiar con nuestro orgullo está en la gracia. Piensa que todo es de gracia, todo viene por gracia, ¿sí? No podemos hacerlo por nosotros mismos. Pero fíjate, después del respaldo vemos que Pablo se dirige a un grupo de gente y esos serían los receptores. Dice el versículo, digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros. Y a mí me llama mucho la atención, no sé si a ti te llama la atención, pero dice a cada cual que está entre vosotros. Pablo sabe que dentro de las iglesias no todos son hombres que han nacido de nuevo o mujeres que han nacido de nuevo. Pablo sabe que no todos los que están en la iglesia son hombres que han nacido de nuevo o mujeres que han nacido de nuevo comprometidas con la iglesia. Y Pablo sabe que dentro de la iglesia hay hombres y mujeres que están comprometidos con la iglesia. Y Pablo dice, no piensen que esto es solo para los que están comprometidos con la iglesia. Esto es para todos los que están entre ustedes. Esto lo necesitamos todos. Necesitamos trabajar con nuestro orgullo, necesitamos abandonar nuestro orgullo, porque si no podemos, Dios no es nuestro amigo, Dios no nos ayuda, Dios es nuestro enemigo, Dios nos confronta por nuestra soberbia. Entonces Pablo dice, a cada cual que está entre vosotros, sin importar cuál sea tu condición hoy, Dios quiere que te tomes en serio este mensaje. Si no cedes en tu orgullo, no puedes esperar nada bueno de parte de Dios. Dios resiste igualmente a un pecador soberbio que rechaza la gracia de Cristo, como a un creyente soberbio que también rechaza el carácter de Cristo. ¿O acaso crees que nuestra soberbia es una forma de afecto a nuestro Salvador? ¿No es más bien la soberbia una forma de decirle a Cristo, me fuiste útil mientras me salvabas, pero ya no te necesito más? ¿Cuánta renovación por el Evangelio puede mostrar una vida que soltó parcialmente la soberbia para encontrar el favor de Dios, pero se encaprichó con ella nuevamente cuando dejó de sentir el dolor de su pecado? ¿Qué regeneración hay allí? ¿Qué transformación encontramos allí? Y vemos el Proverbio 16:5. Dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Fíjate cómo dice todo altivo de corazón. ¿Y qué está diciendo? Para todos los que están entre ustedes. Ya sea que no has puesto tu confianza en Cristo y necesites que Él te salve, o sea que la hayas puesto en Cristo y seas un hombre que ha sido salvado por medio de la justificación que solo Cristo puede dar. Si eres soberbio, Dios va a tratar contigo. Dios no va a resistirte, Dios no va a tolerar tu soberbia y esa soberbia no quedará impune. Así que este mensaje, como todos, es para cada uno de los que estamos aquí, que tenemos soberbia que no hemos reconocido o que tenemos soberbia reconocida pero erróneamente la conservamos como parte de ese concepto que el mundo nos ha vendido de autoestima para preservar nuestro valor. No importa tu estatus cuando escuchas la palabra de Dios, ni siquiera importa si tienes ganas de escucharla o no. Que no le prestes atención o que no quieras recibirla, no elimina la realidad de que Dios te está hablando a ti personalmente y te hace a ti responsable de lo que escuchas. Entonces vemos como Pablo, ¿sí?, en primer lugar, se respalda en la gracia. En segundo lugar, vemos como Pablo se dirige a todos los hombres, ¿sí?, señala quiénes son los receptores de este mensaje. Y vamos a ver en tercer lugar que Pablo levanta la primera restricción. Dice el versículo en la siguiente parte, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Al igual que el versículo anterior, Pablo inicia con una instrucción negativa. Cuando veíamos el versículo anterior decíamos, Pablo inicia con una instrucción negativa porque la naturaleza y la tendencia del hombre es hacer exactamente eso. Y cuando Pablo empieza con una instrucción negativa, le está diciendo, mete freno, reconsidera, no vayas conforme a la corriente, no vayas en el sentido en el que has ido siempre. Tienes que parar, tienes que reconsiderar, porque lo natural es que pienses o tengas un más alto concepto de ti del que deberías tener. Es una ley universal que nos da la Escritura. No es una cosa que alguno no lo tiene. Todo el hombre que ha sido engendrado y que ha sido nacido, ¿sí?, tiene la tendencia a ser orgulloso. La manifestación de ese orgullo puede tener dos direcciones. Una, me creo más de lo que soy, ¿sí?, me siento más valioso de lo que realmente soy, ¿sí? O la otra manifestación de ese orgullo es, creo que soy menos de lo que realmente soy o me siento menos valioso de lo que realmente soy. Las dos son una forma distinta de orgullo.
Porque las dos manifiestan que lo que importa es qué pienso yo de mí. ¿Qué importa que lo que diga Dios? ¿Qué importa cómo me vea Dios? ¿Qué importa qué sacrificio haya hecho Cristo? Lo que importa es cómo me veo yo. Y podríamos decir, pues bueno, de esos dos prefiero sentirme más orgulloso. No, son igual de malos. Son igual, sobrevalorarte que infravalorarte es igual de malo, porque ninguno está reconociendo la gracia de Dios. Ninguno está teniendo en perspectiva su vida personal y en perspectiva correcta el sacrificio de Cristo. Entonces, Pablo empieza con una instrucción negativa. Pablo nos está diciendo, refrénate, reconsidera, porque tienes que cambiar la forma en la que piensas, y para cambiar la forma en la que piensas no puedes seguir caminando en la misma dirección. Y lo que Pablo está diciendo allí, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener o de sí, es una palabra griega que es hiperfroneo, que es valorarse o estimarse más alto. Así que, para hacerlo más bíblicamente, no vamos a estar hablando de autoestima, sino de la sobrevaloración. La carne obra en la dirección de valorarte más alto de lo que deberías hacerlo. Y tienes que dudar todo el tiempo que lo que piensas que vales, ¿sí?, que lo que piensas que eres, es correcto respecto a ti. Tienes que descansar confiadamente en lo que dice la Escritura que vales. ¿Qué es lo que dice la Escritura que vales? Fíjate, 1 Corintios 4:6 dice, para esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Fíjate, Pablo va a volver a decir, hay algo que está escrito, hay algo que determina cómo te tienes que valorar, ¿sí? Fue el orgullo el que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios para querer ocupar su trono. Fue el orgullo el que llevó a Eva a comer del fruto para ser como Dios. Fue el orgullo el que llevó a Caín a matar a Abel porque sintió que había sido despreciado y que su desprecio era lo peor que él podía vivir, ¿no? Y ese desprecio, por haberle ofrecido a Dios una ofrenda miserable. Fíjate cuál es el orgullo. ¿Qué le está entregando a Dios? Le está entregando lo peor. El desperdicio de la tierra, lo peor de los frutos de la tierra. Pero, ¿qué hizo el orgullo? Sentir que el Señor lo estaba despreciando. Fíjate cómo invirtió el orden. No se trata de Dios y de que yo fui negligente y que yo fui omiso y fui desagradecido con Dios. ¿De qué se trata? Pues de que Dios no me valoró. ¿Cuántas veces no ese es el pensamiento que nosotros tenemos? ¿Cuántas veces no ese es el pensamiento que acompaña nuestras oraciones? Es que Dios no me responde porque no me valora. Es que Dios no me responde porque no me ve como su hijo. Basamos nuestro concepto y nuestra estima en la manera en la que Dios actúa hacia nosotros por cómo interpretamos nosotros que Dios está actuando. Pero no nos analizamos. No vemos si lo que le estamos presentando a Dios es obediencia, si es fidelidad, si le es agradable. No comprobamos si esa es su voluntad. Nosotros decimos, pues aquí te lo traje. Es como cuando está uno, y las hermanas me van a entender más, cuando están recién casadas y hacen el arroz que les quedó, ¿no? Casi lo pudieron haber metido en una caja de Alpura igual, así, ¿no? Todo aguado, ¿no? Como maicena les quedó. Pero ustedes esperan que cuando el marido lo coma, ¿qué diga? Te quedó delicioso, ¿no? Y el marido, como la ama con todo su corazón, se lo va a decir. Pero no podemos pensar igual delante de Dios. No puedo pensar, le voy a traer al Señor mi ofrenda toda batida, ¿no? Toda pegajosa, toda desordenada, que no tiene ningún olor grato, que no es agradable a Él en nada, y esperar que el Señor me diga, mira cuánto te esforzaste, mira, te amo tanto que no importa qué trajiste. No, es Dios. Es Dios que entregó lo mejor del mundo para que tú y yo seamos salvos. Y tú le estás entregando lo peor de tu vida. ¿Cómo esperas que el Señor te lo acepte así? Es que la intención fue buena. No es cierto. Ese es el orgullo, porque si la intención hubiera sido buena, lo hubieras hecho con tiempo, lo hubieras hecho bien, te hubieras esforzado en todo lo que te tenías que esforzar. Esa era la intención buena. Esa es la intención que agrada a Dios. Ahora sí, el resultado no te salió, pero hiciste todo diligentemente bueno, ¿no? Bueno. El Señor tenía muy claro eso cuando estableció el sistema de sacrificios. El Señor sabía que iba a haber quien no iba a poder traer el cordero perfecto de un año, sin defectos, ¿no? Sin enfermedades. ¿Y qué les dijo? Tráiganme palomas.
No necesitan todos traerme los corderos, tráiganme palomas, pero traigan las palomas bien. ¿De qué se queja el Señor con el pueblo de Israel? Que traían lo enfermo, que traían ya lo que cojeaba, ya lo que no funcionaba, lo que no iban a poder vender, eso era lo que traían para el sacrificio a Dios. Ese era el orgullo. Cualquier cosa que yo le dé a Dios, Dios la va a aceptar, porque Dios es misericordioso. Y eso nos hacen creer hasta en las iglesias. No importa cómo viva, no importa qué haga, si yo pienso que es para Dios, si yo digo que es para Dios, pues el Señor me lo tiene que aceptar porque el Señor es amor. Sí, el Señor es amor, pero no ese amor que tú crees que es. No de esa forma en la que tú crees que es te amo tanto que haz lo que quieras, no importa que lo hagas mal. Ese no es el amor de Dios. Ese no es el amor que Dios despierta en nosotros a través de la redención, a través del Espíritu Santo. Y ese no es el amor con el que nosotros podemos presentarnos delante de Él y llevarles nuestras peores ofrendas y esperar orgullosamente que el Señor se deleite en ellas cuando no le estamos dando lo que Él merece. Fue el orgullo el que llevó a los habitantes de la tierra a despreciar el aviso de juicio y no correr a refugiarse en el arca. Que dijeron, no, nunca ha llovido y este está loco que ahí construyendo. Vamos a seguirnos deleitando, ¿no? Vamos a ocuparnos de lo que nos complace, de lo que nos guste. Fue el orgullo el que llevó a Abraham y a Isaac a preservar su vida a costa de la pureza de su matrimonio, enseñoreándose de manera tiránica sobre sus mujeres, pues poniendo a las mujeres como, pues lo que importa es que yo viva, ahí pues tú a ver qué te pasa, ¿no? Es el orgullo. Mi vida vale más que la de ella. Es el orgullo que también ataca nuestros matrimonios. Yo valgo más que ella me tiene que servir, ella me tiene que hacer. ¿Cuándo le sirves tú? Pues cuando ella acabe, y nunca acaba porque nunca le das descanso. Es el orgullo el que nos lleva a pensar que todo tiene que girar en torno a nosotros. Es el orgullo el que llevó a Jacob a robar la primogenitura porque ser el segundo no le era suficientemente bueno. Dijo, pues no, nacimos igual y tuvo suerte aquel de salir primero, pero yo ahí me agarré duro, desde ahí traía el orgullo Jacob, ¿no? Ya pegado del tobillo de su hermano para que no quedarse atrás. ¿Y qué va a hacer después? Todo lo necesario para robarse la primogenitura. Si no es por la gracia de Dios que redime a ese hombre y que lo redime con su misericordia para que en ese pecado él sea pues transformado. Igual que todos nosotros, ¿no? Que a través de ese robo y todas las circunstancias que ese robo genera, ¿qué termina haciendo Jacob? Clamando por piedad, clamando por misericordia a Dios, porque se quedó sin nada por querer la primogenitura. Fue el orgullo el que llevó a los hermanos de José a vender a su hermano como esclavo, pero además también a José a usar sus visiones como manera de humillarles. Fíjate cómo, y así nos podemos ir toda la Biblia, viendo todo el destrozo que causa el orgullo. Hermano, ¿qué crees que va a causar en la iglesia de Dios el orgullo? Lo mismo. Entonces Pablo está diciendo, para que tú puedas servir a la iglesia de Dios, porque ya le diste a Dios tu cuerpo, ya le diste a Dios tu mente, tienes que ceder en tu orgullo. Porque si no cedes no vas a servir en nada, vas a destruir la obra de Dios. Entonces Pablo pone esa restricción y luego Pablo pone una regulación. Dice el versículo allí, perdónenme, voy a hablar aquí rápido porque... Dice el versículo para leerlo completo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y aquí viene la regulación, sino que piense de sí con cordura. Fíjate, es interesante ver cómo Pablo está diciendo, bueno, tienes que tener un concepto de ti mismo, pero ese concepto de ti debe de ser uno que tengas, o uno en el que emplees la cordura, ¿no? Y quiero regresar a 1 Corintios 4 y ver cómo Pablo dice, ahí en el versículo que leímos, que tenemos que pensar conforme a lo que está escrito, y cuando regresas vamos a ver qué es lo que está escrito respecto a la manera en la que tenemos que pensar de nosotros. Fíjate, 1 Corintios 4:1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que el Señor venga, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de sus corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, ¿qué es pensar con cordura? Es pensar conforme a lo que está escrito, nos dice Pablo en 1 Corintios. ¿Qué es lo que está escrito? Fíjate lo primero que dice allí en el versículo 1, ¿no? Soy tan valioso como lo es un servidor y administrador de Dios. No soy señor ni copropietario de la gracia. Un administrador no es dueño, ¿no? Un siervo no es señor. Eres valioso, sí, pero piensa de ti con cordura. No eres el dueño de la obra, no eres Dios, no eres ni siquiera el Hijo de Dios encarnado, ¿no? Eres un siervo. Y eso es bueno. El mundo nos ha hecho pensar que ser siervos es malo. Nos ha puesto a pelear con el concepto de la esclavitud. Y ahora pensamos que cualquier esclavitud es mala. La esclavitud a Cristo no es mala. La esclavitud a Cristo es mejor que cualquier forma de vida que este mundo te pueda ofrecer. Es la verdadera libertad. Es la verdadera plenitud, la vida abundante que Cristo te da, con promesas que este mundo no puede igualar, con una vida que es eterna al lado de Dios, ¿no? Y no en el infierno donde van a estar condenados todos los que no reconocieron a Jesucristo como su Salvador. Entonces no tenemos que pelearnos con la idea, tenemos que pensar de nosotros con cordura. No soy el mandamás de la obra de Dios, no soy el jefe, ¿sí? No soy el que tira los latigazos para que los demás trabajen. ¿Qué soy? Soy un siervo. Soy un siervo. Segundo, mi valor no lo define lo que otros piensan de mí, sean personas o sean organizaciones. Fíjate que dice el versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o tribunal humano. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo no soy lo que ustedes digan que soy. Yo no soy lo que un tribunal humano digan que soy. Ahora las escuelas nos dicen cómo tenemos que pensar de nosotros mismos. Ahora las instituciones nos dicen cómo tenemos que pensar de nosotros mismos. Nos dicen quién se tiene que valorar más, ¿no? Y pues todos se tienen que valorar más, ahí comienzan los problemas. Porque si todos se tienen que valorar más, ¿cuándo voy a ceder yo delante del otro? Nos piden por un lado que cedamos el paso cuando nos encontramos en un cruce, pero por otro lado nos dicen que yo tengo que considerarme más importante que todos los demás para poder tener un concepto correcto de mí mismo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo voy a vivir en este mundo que me está diciendo que nunca me estoy apreciando lo suficiente? Bueno, lo que tengo que hacer es no darle valor a lo que el mundo me enseña y lo que el mundo quiere que yo piense que es mi valor. En tercer lugar, fíjate lo que dice Pablo allí. Dice, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Mi valor tampoco lo define lo que yo pienso de mí. No tengo yo el derecho de asignarme valor. Soy una criatura. Fui formado por Dios. Si yo he venido a esta vida, he venido por la disposición de Dios de formarme en el vientre de mi madre y de traerme a esta vida para cumplir con sus propósitos eternos. No puedo yo decidir cuánto valgo. Tiene que ser el Creador, tiene que ser el Dios soberano el que me dé valor y el que determine cuánto es lo que yo valgo. Pero luego también vemos que mi valor lo define lo que Dios piensa de mí y de mis acciones, porque solo Él conoce mi corazón y solo a Él le son claras mis motivaciones. Fíjate qué dice en el versículo 4. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Es decir, no es como yo me sienta. No es como yo me sienta lo que me va a dar mi estima. Dice, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes del tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Dios es el que conoce. Dios es el que sabe.
No solamente puede juzgar mi vida con toda claridad, puede juzgar mis acciones con toda claridad. ¿Qué le parecen a Dios mis acciones? ¿Qué le parece a Dios mis buenas obras, mi servicio a la iglesia? ¿Qué le parece a mi esposa la manera en la que le sirvo? ¿Qué le parece a mi iglesia la manera en la que me entrego? ¿Qué le piensan mis hermanos de mí? ¿Es importante? Sí, pero es más importante qué piensa Dios. Porque los hermanos yo les puedo presentar la mejor fachada. Yo les decía a las hermanas, creo que era el viernes, o a los hermanos, no me acuerdo, pues podemos venir aquí. Es lo más fácil del mundo. Aparentar aquí piedad durante 3-4 horas. E ir a casa, ¿sí? Ir al hogar, ir con la esposa, ir con los hijos. No se preocupen, el café ahorita se limpia. Ir con los hijos y no mostrarles ese amor y ese cuidado, esa relación genuina que yo tengo con Dios, esa humildad que yo tengo para servirles. Entonces, hermanos, nuestro valor nos lo da Dios. Nuestro valor es lo que Dios piensa de mí, lo que piensa de mis acciones. Y fíjate qué dice allí en el final del versículo 5. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Allí es donde se está construyendo qué valor tengo. Si yo soy un buen servidor, ¿sí? Si yo no me baso en lo que otros piensen de mí, en lo que otras instituciones digan de mí, si yo me preocupo de lo que mi Señor piensa en mi servicio, y si soy fiel a Él y Él me va a recompensar por el servicio que yo le haya dado, pues ahí se empieza a construir el valor que yo tengo. Dios me ha amado sin que haya hecho nada, no tenía ningún mérito para ser amado por Dios, y eso debe ser el fundamento de nuestra estima. Pero también tiene que ser el fundamento de nuestra estima. ¿Qué piensa Dios de mis acciones? ¿Qué tanto le agradan a Dios? ¿Sí? Las decisiones que tomo, las cosas de las que me restrinjo, las cosas nuevas que empiezo a hacer en casa, que empiezo a pensar, que empiezo a orar, que empiezo a enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo le está agradando eso al Señor? Eso es lo que va construyendo nuestro valor. Fíjate en el versículo número 6. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Tengo que pensar de mí con tanta cordura que otros me puedan imitar, para que en mi ejemplo ellos puedan contener ese deseo que tienen de inflar sus egos hasta el punto de causar conflictos. Ese es mi ejemplo. ¿Cómo sabes que estás pensando de ti con cordura? Porque la gente te puede imitar, y tú ves que la gente te imita y empieza a servirse unos a otros. Imagínate si tenemos una viquina aquí o un viquino, ahora imagínate tener 80 así. ¿Quién se va a servir a quién? ¿Quién va a cuidar de quién? ¿Quién va a ofrecer su tiempo y su servicio para ir a visitar al enfermo si nadie, todos se merecen todo y nadie tendría que estar haciendo nada? Pero Pablo, ¿qué está diciendo? Dice, por eso, dice, esto he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis. Tengo que ser un ejemplo de que pienso de mí con cordura, dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Por qué? Fíjate, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque puedo lograr exactamente lo opuesto. En vez de mostrar a través de mi carácter cordura, puedo hacerles pensar a todos que de lo que se trata es de todos ser igual de envanecidos, igual de inflados, ¿no? Es como cuando de repente nos pasa, pasa en la escuela, pasa en el trabajo, pasa hasta en las mejores familias, dirían, ¿no? Que ya llegó el que tiene el ego hasta arriba, pero de repente llega el primo, el amigo, el otro que lo tiene igual, ¿y qué pasa? Uno se tiene que ir. Ya no caben dos egos del mismo tamaño ahí. ¿A poco no pasa así? Bueno, Pablo está diciendo que no pase eso dentro de la iglesia. Que no pase que uno teniendo un ego tan alto, de repente llega otro, ¿sí? Y sucede que como trae el ego igual de alto, pues empieza a haber desavenencias entre ustedes. Y eso es lo que va a decir allí, para que no os envanezcáis unos con otros. Y fíjate cómo termina diciendo en el versículo 7, porque ¿quién te distingue? Mi valor es igual al de todos mis hermanos. ¿Quién me distingue de ellos? ¿Quién me ve con más honor? Dios no de ninguna manera nos ve a nosotros. Este es más digno que aquel. ¿Cómo nos ve Dios a todos?
iguales. Dice la Escritura, Él no hace acepción de personas. A ninguno de nosotros nos ve el Señor como más digno que otro, porque todos somos indignos. El único digno es su Hijo. Entonces Pablo les está diciendo, ¿quién te hace distinto a ti? El problema del orgullo es que tú solito te estás queriendo hacer distinto a los demás en un cuerpo donde realmente no hay ninguno distinto. En el mundo lo puedo creer, pero dentro de la iglesia, ¿cómo? ¿Cuánta sangre derramó Cristo por ti? ¿A poco derramó más que la que derramó por tu hermano? ¿Cuánto te amó Cristo a ti? ¿Te amó más de lo que amó a tu hermano? No. Y eso explica lo siguiente cuando hablan de que pensemos de nosotros conforme a la medida de la fe, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, en primer lugar, ¿quién me distingue de ellos? ¿No? En segundo lugar, fíjate la otra pregunta que hace allí Pablo, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Mi valor se sostiene en la realidad de que todo lo que tengo lo tengo por gracia y no por mérito. No tengo nada que no me haya dado Dios, por lo tanto no valgo nada, ¿sí?, que Dios no me haya atribuido como valor de siervo. Y qué hermoso que somos siervos, pero no siervos como cualquier otro, sino siervos que pueden llamar a Dios Padre, siervos que Dios trata como hijos, que los adopta por medio de Jesucristo, pero siempre siervos. Dios no tiene juniors, ¿verdad? Dios no tiene Lord Iglesia que de repente llega así con la camisa abierta y que todo el mundo lo tiene que saludar. No. Dios tiene hijos y tiene siervos todos iguales, todos amados por Él, todos provistos por Él de misericordia y de gracia, ¿sí? Y fíjate cómo termina el versículo diciendo, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mi estado de gracia me permite glorificar a Cristo en todo y gloriarme a mí en nada. No puedo yo buscar algún tipo de gloria, no puedo perseguir yo algún tipo de gloria humana. ¿Por qué? Porque cada gloria que yo me atribuya a mí se la estoy negando a Cristo. Cada reconocimiento que yo me quede se lo estoy negando a Cristo. Cada aplauso, cada felicitación, cada cosa que yo haga para que la gente me aprecie más, está manifestando en cada una de esas ocasiones cuánto menosprecio yo a Cristo. No es digno Él de reconocimiento, el digno soy yo. Entonces, hermano, un hombre que piensa de sí con cordura entiende cuál es su posición delante de Dios, estima su posición delante de Dios, respeta su posición delante de Dios y le glorifica a Dios por su posición. Allí donde el Señor te puso para hacer lo que tienes que hacer, allí eres valioso para Dios, allí te tienes que estimar a ti de manera con cordura. Allí, sé feliz, ten satisfacción, ¿sí? Encuentra deleite en el lugar que Dios te dio. Un hombre que entiende su valor entiende que el que merece toda la gloria es Cristo. Él es el que merece todo el honor. Ante Él se tiene que doblar toda rodilla porque Él es el único digno de ello. Hermano, cuando el mundo, cuando la iglesia, cuando tus hermanos se doblegan delante de ti a causa de tu orgullo, se están doblegando ante un ser indigno y miserable que carece de cualquier virtud y justicia propia. Eso es lo que pedimos cuando la gente tiene que responder a nuestros caprichos. Que se sometan a un ser que no tiene nada de dignidad. Cuando un hermano maduro soporta tu arrogancia con paciencia y tolera tu altivez, no lo hace porque lo merezcas, lo hace para que tengas tiempo de recapacitar, de reconsiderar tu pecado, de arrepentirte y de andar en humildad. Hermano, si sabes que tienes un problema de orgullo, cada vez que celebras una victoria, el cuerpo de Cristo sufre una derrota. Pero cada vez que tu orgullo pierde una batalla, el cuerpo de Cristo se fortalece al ver que eres edificado en humildad y mansedumbre. Cuando dice la palabra que piense de sí mismo con cordura, es una palabra que quiere decir pensar con mente sobria, ejercer el autocontrol, pensar saludablemente o correctamente. Y la única forma de pensar así para un creyente es tener un concepto bíblico de sí mismo. No por la experiencia, no por cómo me sienta,
yo valgo delante de Dios por lo que la Biblia dice que soy. Veían con mi esposa, estamos estudiando ahora Hebreos, ¿no? Y veíamos cómo dice de Jesucristo cuando está comenzando allí Hebreos, ¿no? Que es mayor que todos los ángeles. ¿Y qué dice el Salmo del hombre? Lo has hecho poco menor que los ángeles. Ahí está. Eso vales y eso es bueno. Dios te quiso hacer así. ¿Cuál es la pelea? ¿Cuál es el problema? ¿A poco Dios te está menospreciando porque te hizo así? No. ¿Cuántas cosas no vivimos nosotros que dice la Escritura que los ángeles anhelan ver? Esa es la misericordia y la gracia de Dios, que siendo seres tan indignos, el Señor nos ama y nos da tanto de su misericordia y su gracia, que tú puedes decir, pues indigno, pero mira cuánto me ama el Señor. Mira cuánto estima mi vida el Señor. Mira cuánto me ama Cristo que entregó su vida por mí. Y entonces Pablo termina estableciendo una relación, cada quien piense de sí mismo con cordura, y dice conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y este ha sido un versículo bastante problemático en temas de interpretaciones, ¿no? Muchos relacionan la idea de la medida de la fe que Dios repartió a los dones que Dios le da a cada uno para ministrar a la iglesia, y soportan esta idea en los versículos siguientes que hablan precisamente del uso de los dones para edificación del cuerpo. Por otro lado, hay quienes consideran que la medida de la fe se refiere a la fe recibida en el momento de nuestra conversión, que de acuerdo a Efesios, que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino de que es un don de Dios, ¿no? Entonces, hay quienes dicen, bueno, no es la fe y no es la medida de los dones que Dios te da para que puedas ejercerlos por fe, es la fe que Dios te da para que alcances la salvación. Creo que la respuesta la encontramos en la misma Escritura, que nos habla de cómo Dios colocó a cada uno de los miembros en el cuerpo en posiciones distintas, con dones distintos y funciones distintas y con honras distintas. Vamos a leer 1 Corintios 12, 18. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Qué tenemos que entender a partir de aquí? Bueno, pues en primer lugar que Dios obró soberanamente en darle fe salvífica, dones y un lugar en el cuerpo a cada uno de los creyentes. No tienes que escoger una u otra, Dios te lo ha dado todo. Dios te dio fe para que pudieras venir a la gracia, Dios te dio dones para que pudieras ejercerlos dentro de la iglesia, pero Dios te dio también un lugar en la iglesia. Soberanamente, fíjate cómo dice ahí, dice, como Él quiso, no se equivocó. No agarró el Señor y dijo, a ver, los que caigan ahí van a caer, como de repente hacemos la broma de los exámenes, ¿no? A ver quiénes caen en el liderazgo, quiénes caen en la hospitalidad, de ver quiénes caen. No, el Señor los escogió. Y no solamente nos escogió, sino que nos capacitó por medio del Espíritu Santo, y creo que mucho más allá, preparó nuestra mente, nuestro cuerpo y todo lo que vivimos soberanamente para que de esa manera desarrolláramos aún más los dones que tenemos que ejercer dentro de la iglesia. Tienes el lugar que debes. Anhelar otra posición te podría significar ir en contra de la soberanía de Dios. Lo mismo sucede si no ejercitas tu don, si no cumples tu función en el cuerpo. Es ir en contra de la soberanía de Dios, porque Dios, y se lo decimos a los hermanos que están cursando la membresía, ¿sí? Y si no, luego te explico qué es la membresía para que sea algo más claro, pero la membresía es funcional. La membresía no es decorativa. Ser miembro del cuerpo de Cristo es una cuestión funcional. O actúo o no actúo. O lo hago o no lo hago. No puedo decir soy miembro y no hacer nada. ¿Sí?
Tengo que funcionar en el cuerpo en la posición que Dios me dio, porque si no lo hago así, entonces realmente no soy miembro. Soy una prenda exterior, soy ahí a lo mejor un arete, ¿no? A lo mejor la pintura de las uñas, la pintura de labios, a lo mejor la rasura de la barba, pero miembro del cuerpo no eres. Eres decorativo, ¿no? Luego vemos, fíjate cómo dice el 19 y el 20. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿qué crees? Todos somos distintos. No sé si lo han notado, pero cuando leen todos juntos el versículo que les toca, que alternamos, cada voz se oye distinta. No se oyen todos como una sola voz. Cada uno el Señor lo ha hecho distinto. No todos somos iguales, pero ¿qué dice? Todos somos un cuerpo. Pierdo el tiempo cuando quiero ser como el otro miembro que me parece más importante. Porque cuando quiero ser lo que Dios no me hizo, dejo de cumplir el propósito que Dios me dio. Pierdo el tiempo si me pongo a hacer lo que creo que tiene más honra, cuando el Señor te dio dones y capacidades de hacer lo que tu iglesia necesita que hagas. No anheles aquello, haz lo tuyo. En tercer lugar, eres necesario para el cuerpo. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Eres necesario para el cuerpo. Eso no lo determina el cuerpo, eso lo ha determinado el Creador, quien diseñó la organización y funcionamiento de la iglesia. Por eso es que constantemente animamos, exhortamos y amonestamos a los que no tienen iglesia. ¿Por qué? ¿A qué cuerpo pertenecen? ¿En qué cuerpo funcionan? ¿A qué cuerpo les sirven? ¿En qué posición los puso Dios dentro de su iglesia? Yo no tengo un dedo allí flotando que de repente cuando necesito le chiflo y viene, ¿no? Lo necesito aquí, para cuando haya que hacer la obra de Dios, para que esté dispuesto y listo y fuerte para hacer la obra de Dios. Lo mismo sucede con nuestras vidas cuando no tenemos iglesia, cuando pensamos que podemos vivir sin iglesia y tener una relación de Dios sin iglesia y no formar parte del cuerpo. Soy necesario para el cuerpo, eso lo ha determinado Dios, no yo. Yo no puedo decir, puedo vivir sin mis riñones, no puedo, si lo hiciera moriría, ¿no? El Señor diseñó mi cuerpo perfectamente para que funcionara como tiene que funcionar. Lo mismo hizo con su iglesia. Y fíjate lo que dice el 22 y 23. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Fíjate, hermano, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Los que parecen menos dignos se visten más dignamente. Los que parecen menos decorosos son los que se tratan con más decoro. Y me parece maravilloso que Dios haya dejado claramente allí, ¿no?, que dice, los que nos parecen. Porque a los ojos de los hombres nos parece que hay unos que no necesitamos, ¿no? A los ojos de nosotros podríamos decir, ese hermanito, ojalá, pues si no viniera estaríamos mejor, ¿no? Ese hermanito, si no viniera, la pasaríamos más padre. ¿Y qué está diciendo Dios? Lo necesita. A ti te parece que no. A ti te parece que es menos digno, a ti te parece que es menos honroso, a ti te parece menos necesario, pero Dios, ¿qué está diciendo? Te es indispensable. ¿Por qué me es indispensable? Porque Él diseñó el cuerpo de una manera que si ese hermano no está allí, el cuerpo no puede funcionar. Que si Dios no provee y no trae a su iglesia a hermanos para ponerlos en cada lugar donde Él quiere, la iglesia no puede funcionar. Observa la manera en la que la necesidad, la dignidad y el decoro que cada miembro de la iglesia tiene no se relaciona primordialmente a sus dones, sino a su posición en el cuerpo. ¿Por qué valgo? Porque pertenezco al cuerpo. ¿Puedo servir al cuerpo? Sí, pero eso no es lo que me da valor. Pertenezco al cuerpo, soy parte del cuerpo. El Señor me puso en el cuerpo y soy necesario en el cuerpo. Es la iglesia comunidad la que debe apreciar y valorar a cada uno de los hermanos que el Señor puso entre nosotros, tratando con más estima, dignidad y decoro a aquellos que parecen más frágiles, menos dignos y menos decorosos.
Fíjate cómo el Señor ya lo previó todo, ya tiene todo organizado, ya tiene todo planeado para que funcione adecuadamente. ¿Y qué es lo que nos está dando a entender aquí el Señor? Que el que tiene facilidad para sentirse mucho, para sobreestimarse y sobrevalorarse, el Señor lo puso en una parte del cuerpo donde no reciba precisamente lo que le hace daño. Y el que tiene el problema de estimarse muy poco, que se siente que no es necesario, que se siente que es inútil, que se siente que es digno, el Señor lo puso en una parte del cuerpo para que reciba honra, para que reciba ese aprecio, para que reciba ese amor de parte de los hermanos. Fíjate, Mateo 20:26 dice: mas entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El Señor está diciendo: no te vas a equivocar si piensas poco de ti, si te estimas poco. Ya me acordé de la plática que teníamos el otro día con mi hermano Mauricio, y que decía: hermano, ¿cómo podemos salir adelante si todo el tiempo pienso que cada vez que hago algo peco? ¿Verdad? Cada vez que, todo el tiempo estoy pecando contra Dios, y le digo: hermano, está bien que te sientas así, es necesario que te sientas así, porque ahí es donde empiezas a apreciar la gracia. Pero si somos orgullosos y decimos: bueno, yo cuando peco, les he contado la anécdota de mi hijo, ahí vamos ya mejorando, ¿no? Que le digo: hijo, hay que orar, hay que confesar. Papá, pero que no he pecado. Y le digo: no, si has pecado, y ahí empezamos, ¿no? Ahí empezamos. Y les platico que ya va mejorando para que sepan que va reconociendo cada vez más sus pecados, va confesando cada vez más sus pecados, va cediendo en ese orgullo que su corazón tiene de hacerle pensar que nunca peca, ¿no? Ya cada vez es más notorio para él las múltiples maneras en las que pecamos. Entonces, hermano, es necesario que pensemos con cordura de nosotros. Pecamos. Y pecamos de orgullo, y no pecamos una vez, 2 veces, pecamos de orgullo en casa con la esposa, pecamos de orgullo con los hijos, cuando no les queremos pedir perdón a pesar de que tomamos una mala decisión o que fuimos injustos en lo que hicimos. No se nos enseñaron que a los hijos no hay que pedirles perdón. No, a cualquier persona contra la que pecas hay que pedirle perdón, eso es lo que enseña la Biblia. Y si pecaste contra tus hijos, pídele perdón, que aprenda que su papá es pecador, ¿no? ¿Para qué quieres que un hijo piense que su papá nunca pecó y de repente se vuelva adulto y diga: no sabía lo bandido que era, ¿no? ¿De qué te sirve? ¿En qué glorifica a Dios eso? Entonces, fíjate, aquí está la clave de lo que para mí significa que cada uno piense de sí mismo conforme a la medida de la fe. Fíjate que dice el 24: porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Esa es la medida de la fe, que Dios ordenó el cuerpo, ¿sí?, poniéndonos a cada uno de nosotros, ¿sí?, y dándonos un lugar a cada uno de nosotros donde al que le faltaba honor reciba más honor. No es un honor que combate contra la gloria de Dios, es un honor que glorifica a Dios. Es un reconocimiento que glorifica a Dios, un reconocimiento que te hace ver la gracia de Dios en ese hombre. En ese hombre que tú decías: pues él era un iletrado, era un indocto, era un neófito, ¿sí?, era el más rebelde de todo, y de repente lo ves aquí, hablando de la palabra, ¿sí?, orando con reverencia, adorando al Señor con integridad. Y tú dices: ese honor que le vas a dar a Él, esa honra que le vas a dar a Él, es la honra que glorifica a Dios. Porque ¿cómo pudo haberse convertido ese hombre pecador en lo que es hoy? Solo por la gracia. Creo que la medida de la fe es necesariamente el don de fe que Dios nos dio para ser salvos. Creo también que esa medida tiene una manifestación en los dones recibidos para ministrar en la iglesia, pero también creo que, de acuerdo a 1 Corintios 12:24, la medida de la fe tiene que ver con el orden que Dios le dio al cuerpo para darle estima a cada miembro conforme a su posición y función, entendiendo que Dios colocó a los hermanos con mayor necesidad de honor en posiciones donde reciban lo suficiente, y a los hermanos con menor necesidad de honor en las posiciones donde reciban lo suficiente. Dios lo hizo
todo como lo quiso hacer y todo lo hizo bien. No se equivoca el Señor en la posición en la que te pone. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Recoger el salón al final. Eso es lo que el Señor quiere que haga. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pastorear una iglesia. Eso es lo que el Señor quiere que haga. Pero si tú recibes honor, si tú recibes algún tipo de reconocimiento, ¿qué otra cosa puede ser más que recibiste la gracia de Dios en ti? ¿Qué te distingue de todos los demás? ¿Qué te hace más importante que todos los demás? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? ¿A qué nos ayuda eso? Y con eso termina el pasaje de Corintios. A que en el cuerpo no haya desavenencias, divisiones y contiendas. El asunto de la estima o autoestima, como el mundo lo llama, es que bíblicamente funciona de forma inversa. No se trata de cuánto te valores, sino de cuánto te ha amado Dios, qué posición te ha dado en Cristo, qué posición te ha dado en su cuerpo, que es la iglesia, y por lo tanto cuán necesario, apreciado y honrado eres en el cuerpo de Cristo por tu debilidad. Y me parece que para fines prácticos la fórmula funciona así. Al que tiene exceso de confianza en sí mismo, que batalla con su orgullo y se sobrevalora, Dios lo coloca en posiciones de la iglesia donde no recibirá mucho reconocimiento y honra, porque qué daño le va a hacer. Pero al que se estima tan poco, que se infravalora, que infravalora el amor de Dios por él, la posición que tiene en Cristo y en su cuerpo, Dios lo coloca en un lugar donde su iglesia y sus hermanos lo apreciarán y lo honrarán para suplir esa necesidad de honor que su vida tiene, pero para suplirla sabia y saludablemente. Y termina, dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Entonces, hermanos, ya para concluir, dado que el orgullo no te fue útil en tu redención, es necesario abandonarlo para avanzar en tu santificación. Sobrevalorarte limita tu confianza en Dios, pero también tu dependencia del cuerpo de Cristo. No te hace más importante dentro de la iglesia, te hace más disfuncional. La arrogancia que acompaña la estima excesiva es una que no nos permite escuchar a los demás con atención para identificar dónde les podemos servir. Es una que nos hace ver todo con un filtro de todo me tiene que complacer. Contamina nuestras palabras y nos hace expresar cada vez con más fuerza nuestro egoísmo y desvía nuestro corazón de forma que nos hacemos señores en vez de siervos. Actuamos con altivez, lideramos con nepotismo, somos imposibles de corregir o de aceptar una contradicción porque hemos sustituido la directriz de la palabra de Dios por la directriz de nuestra sabiduría infalible. Me vuelve pasivo porque me sienta en un trono que yo construí y a donde todos tienen que venir a adorarme. Mi esposo, mi esposa me tiene que hacer sentir tan importante como soy. Mis hijos me tienen que obedecer mis caprichos, tienen que obedecerme a mí y no a la palabra. Mi iglesia me tiene que servir porque les estoy concediendo el grandísimo honor de estar entre ellos. Mientras más dejo que mi orgullo crezca, más se apaga la gloria de Cristo en mi vida, menos repulsivo me parece el pecado y mayor desprecio tengo hacia la santidad. Así que respondiendo a la pregunta, ¿qué hago con mi orgullo? Quítatelo porque te estorba, no te va a dejar acabar la carrera. Abraza el valor que Dios te ha dado por medio de Cristo para servirle con todo tu cuerpo y tus miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no conformándote a este siglo, sino transformándote por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes que la buena voluntad de Dios es, entre muchas otras cosas, que con humildad sirvas a tu matrimonio, a tus hijos, a tu iglesia y a tu prójimo, haciendo su buena voluntad agradable y perfecta. Nadie que obra con orgullo puede hacer la voluntad de Dios. No hay manera en la que tú puedas decir estoy agradando a Dios si hay orgullo en tu corazón. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que luchemos con ello, que lo quitemos de nuestra vida, que cambiemos ese concepto de estima tan equivocado que el mundo nos da y que en humildad nos pongamos a disposición de todo lo que Dios quiera hacer con nosotros. Ese es el sacrificio vivo, dispuesto allí para que el Señor haga todo lo que quiera hacer con nosotros. No un sacrificio temporal que cuando lo quitan del altar que dice, pues ahora ya voy a hacer todo lo que yo quiera, no. Todo lo que Dios quiera hacer en ti y por medio de ti para edificar a su iglesia y para extender ese evangelio y ese reino que Él trajo por medio de Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos.
Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos esa instrucción a no sobrevalorarnos, a no pensar de nosotros con una estima que sea excesiva, Señor, sino a vernos a través de los ojos que tú nos ves. Somos tus siervos, somos administradores de la gracia, tenemos ordenanzas, tenemos propósito que tú nos has dado. Señor, encontramos la plenitud y la satisfacción en esta vida cuando vivimos conforme a ese propósito. ¿Qué importa cuánto piense yo que valga, Señor? Si tú me amas, si tú me estimas y si tú me has puesto dentro del cuerpo en un lugar donde te puedo honrar, te puedo glorificar, Señor, y puedo colaborar con esa obra misericordiosa que tú estás haciendo por todo aquel que no te conoce y que comenzaste en mí, Señor, por medio de Jesucristo y del Evangelio. Padre, ayúdanos, Señor, porque tu iglesia necesita de hombres y mujeres que estén dispuestos a entregarse en amor sacrificial. No a envanecerse, no a buscar el ser servido, Señor. No tratando de agradar a los ojos de los hombres, sino buscando agradarte a ti, Señor. Padre, danos humildad, que aprendamos de Jesús, como dice, aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Señor, queremos ese descanso a través de aprender de la humildad y la mansedumbre de Jesucristo. Bendice a tu iglesia, Señor, llévala con bien y sigue haciendo en todos tu obra, en tu tiempo, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Y Padre, que sea nuestra urgencia ver cómo nos transformas y cómo nos renuevas a la imagen de tu Hijo. Te adoramos y te bendecimos. Llévanos con bien en el nombre de Cristo Jesús. Amén.